pocos, pero voy a empezar esta clase y tengo que terminar hoy, ¿sí? Porque va a entrar entonces el capítulo 9 completo del libro de Abas para el examen, el capítulo 6, el 6 y el 9 completo, el 10 y el 11 también, pero concéntrense en lo que vimos, porque acuérdense que la clase anterior, que era de activación de linfocitos T, el slide está con el capítulo 9, 10 y 11 del libro, ¿sí? Entonces, el capítulo 9 es exclusivamente activación de linfocitos T y el capítulo 10 y 11 son específicamente de diferenciación de CD4 y CD8. No. El anterior fue el 9, el 10 y el 11. Y este es el 6. Entonces entraría el capítulo 6, el capítulo 9, 10 y 11. Son esos 4 capítulos para el parcial de la semana que viene. ¿Cómo son eso? Bueno, y hoy voy a terminar este. Sí. Muchas gracias. Quedó bien. Solo por eso les digo, son algunas partes. Yo no tengo muchas horas de clase para poder dar todo así como está. Pero nosotros vimos activación y diferenciación. ¿Sí? Y diferenciación son 10 y 11. Que vimos las subpoblaciones de linfocitos TCD4 y vimos también las diferenciaciones de dos tipos de muerte celular, de citotoxicidad, que está vinculado a CD8. ¿Sí? Entonces, eso nosotros vimos. Hoy vamos a ver la presentación, que voy a ir bastante rápido, solamente me voy a centrar en algunas cosas específicas que necesito que se centren más, porque ya nosotros hablamos bastante de presentación durante este tiempo. La próxima semana vamos a hacer el parcial, porque ya no quiero posponer el parcial, porque ya se le va a empezar a juntar después con micro, con fisio y con otras materias. Entonces prefiero hacer el examen ya la próxima semana, ¿sí? Aunque entren solo, digamos, esas unidades, o sea, solamente linfocitos T. Pero después a vuelta vamos a dar inmunidad humoral e hipersensibilidad que nos va a quedar. ¿Y qué voy a hacer con eso? Voy a hacer una retroalimentación de preguntas en plataforma. Entonces, de esa manera les voy a evaluar también esos capítulos para que ustedes también tengan como noción de las preguntas para la final, porque esos capítulos van a entrar para el examen final, ¿sí? Porque van a ser dados, ¿me entienden? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la presentación del antígeno, es del capítulo 6 del libro de Abas. Nosotros ya hablamos bastante cuando vimos activación de cómo tiene que ocurrir una respuesta inmunitaria, y sabemos que la respuesta inmunitaria justamente va a ocurrir porque están las células presentadoras de antígenos, que son las APC, específicamente la célula dendrítica, que va a hacer la presentación a los linfocitos T vírgenes que se encuentran en el ganglio linfático. Entonces esos linfocitos T van a ser activados y de ahí van a convertirse en linfocitos T efectores que pueden empezar a recircular por la sangre. Acuérdense que nosotros tenemos tres principales células APC. ¿Sí? Están las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Hablamos en este caso las células dendríticas porque son ellas las que activan exclusivamente a linfocitos T vírgenes, y los macrófagos y linfocitos B activan a linfocitos T efectores, así que ya están circulando. Entonces tenemos las funciones. Las funciones principales de las actividades de los linfocitos T es la erradicación de los procesos infecciosos, eliminando a los microorganismos intracelulares, ocurriendo entonces, cuando hablamos de CD8, una muerte de esa célula diana que tiene el microorganismo. Y también hablamos, si hay erradicación, siempre vamos a tener que hablar de una cooperación con los linfocitos B. Porque tengan en cuenta que los que realmente se encargan entonces de erradicar un proceso infeccioso es la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es la que realmente
que van a ser encargadas de la presentación van a ser las MHC. Acuérdense que dentro de una célula presentadora de antígenos, como ellas son células nucleadas, yo voy a tener presente ambos receptores del complejo mayor de histocompatibilidad. Pueden estar el MHC1 y puede estar también el MHC2. ¿Sí? Ambos receptores van a estar presentes y son ellos que se encuentran en la superficie de la célula hospedadora, ¿sí? Del hospedador, y son los que se van a encargar directamente de hacer entonces la presentación de un péptido. Lo que reconoce un linfocito T entonces es el complejo que está conformado por MHC más péptido. ¿Sí? Este es el complejo que reconoce el linfocito T, ¿sí? Para poder activar. Ya nosotros habíamos hablado de algunas cosas referentes a esta tabla. Chicos, esta tabla 6.1 es pregunta de examen. Así como está. La mayoría de los linfocitos T reconocen exclusivamente péptidos y no otras moléculas, solamente péptidos, no otras moléculas. Y por eso les decía que solamente van a reconocer esto, tienen que esos péptidos están a estar asociados al MHC. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este péptido por sí solo no tiene el poder de forma individual de activar una respuesta inmunitaria. Él necesita de un transportador. ¿Y quién es un transportador? El MHC, que está en la célula hospedadora. ¿Sí? Entonces, el conjunto, el complejo, sí es capaz de generar una respuesta inmunitaria. ¿Sí? La naturaleza de esos péptidos o de esas proteínas que son las que van a ser reconocidas por el linfocito T virgen, van a ser exclusivamente péptidos lineales. ¿Qué quiere decir? Que una proteína, si yo tengo una estructura proteica en su forma tridimensional, esto no puede ser reconocido por el linfocito T virgen. Esta proteína en su estructura tridimensional tiene que ser procesada. Y en ese procesamiento solamente se tiene que quedar su estructura lineal, que sería la estructura primaria de ese péptido. Entonces, la naturaleza del antígeno que reconocen los linfocitos T son exclusivamente lineales, son exclusivamente la estructura primaria de ese péptido. ¿Se entiende? ¿Sí? Y se van a reconocer solamente los antígenos que están asociados a las células del hospedador. No se pueden reconocer péptidos ni sustancias que se encuentran no solubles, ¿sí? No se van a reconocer esos antígenos no solubles. ¿Sí? Y otra cosa importante que vamos a hablar más pausadamente dentro de un rato. Ustedes saben que tenemos MHC1 y tenemos MHC2. Sabemos que MHC1 se va a encargar de activar a CD8. ¿Sí? Y MHC2 se va a encargar de activar a CD4. ¿Sí? Pero ¿cómo va a ocurrir el procesamiento? El procesamiento es diferente si ese péptido, esa estructura lineal, está unida al MHC1. ¿Y quién va a ser el lugar que va a realizar el procesamiento? Primero, cuando hablo de CD8, solamente, cuando hablo de MHC1 que activa CD8, solamente se pueden unir proteínas citosólicas. ¿Qué significa eso? Que son proteínas
pudieron haberse formado por daños, por algún daño que ocurrió en el ADN de alguna célula. Entonces se puede entrar a alguna célula tumoral, por ejemplo, ¿sí? O puede ser también una célula que tenga un virus, ¿sí? Entonces el virus, ¿qué hace? Se adueña de la maquinaria replicativa y empieza a traducir las proteínas virales. Y esas son proteínas del tipo citosólicas. Y esas proteínas citosólicas van a tener que ser procesadas porque ellas están en una forma tridimensional. Para que ellas sean lineales, ellas van a degradarse exclusivamente en el proteosoma. En el proteosoma donde se van a degradar. Ustedes ya le conocen al proteosoma, ¿saben? Que el proteosoma es un complejo enzimático que se encarga de cortar a las proteínas, ¿sí? Y tenemos que en el caso del MHC2 van a ser proteínas, pero proteínas extracelulares. Van a ser proteínas extracelulares. Por eso va a estar vinculado a bacterias principalmente extracelulares o microorganismos extracelulares que capturan esas proteínas extracelulares. El procesamiento, cuando ocurre este transporte, va a ocurrir a través de endocitosis. Entonces el procesamiento de estas proteínas extracelulares para que ellas se vuelvan lineales va a ocurrir en un endosoma tardío o lo que nosotros conocemos como endosoma secundario o lisosoma. Acuérdense que ese endosoma secundario se puede generar un lisosoma que va a activar sus enzimas hidrolíticas. Entonces ellos van a tener un lugar de proceso diferente y van a tener también proteínas diferentes. ¿Sí? Entonces eso es lo que explica. Nosotros tenemos que cuando la célula presentadora de antígeno va a trabajar, y acá está el MHC, yo tengo que poder reconocer mi linfocito de virgen, tiene que poder reconocer de forma exacta, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? Yo voy a tener, si esto se dirige al ganglio linfático, yo voy a tener aquí un linfocito de virgen. Este linfocito de virgen tiene el receptor, que sería el receptor TCR. Este receptor TCR está hecho para que encaje de forma llave cerradura, ¿sí? Exclusivamente en mi MHC, no en el MHC de Andresa, no en el MHC de Alexandra, ¿se entiende? Por eso es que los linfocitos T son los que van a rechazar un órgano cuando ocurren los trasplantes.
estar sentados acá, son diferentes a los míos, ¿sí? Pueden haber hasta entre nuestros propios familiares, nuestros propios hermanos, nuestros propios padres, van a variar, ¿sí? Por eso es que esto encaja de forma perfecta y solamente mis células dendríticas van a poder hacer la presentación y activación del linfocito T. ¿Sí? ¿Ah? Un receptor del linfocito T. Receptor del linfocito T. Bueno, entonces, como les decía, nosotros tenemos tres tipos principales de células presentadoras de antígenos, que son la célula dendrítica, ¿sí? Que ella hace la activación exclusiva de linfocitos T vírgenes, y nosotros ya vimos, cuando vimos activación de linfocitos T, que esa célula dendrítica empieza a hacer un proceso de generación del B7, que es el bioestimulador, ¿sí? Para que se genere una sinapsis inmunitaria. Y ella entonces se encarga de activar exclusivamente dentro del ganglio linfático, y el macrófago activa linfocitos T efectores para dar directamente una inmunidad celular, ¿sí? Y cuando hablamos del linfocito B, también activa linfocitos T efectores, pero él lo que hace es una inmunidad humoral, ¿sí? Empiezan a generarse los anticuerpos, ¿sí? Entonces tenemos las funciones que ustedes ya saben, nosotros ya vimos, chicos. De acá tienen que saber el de las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos T, ¿sí? Está sus coestimuladores, de los cuales nosotros ya hablamos, que son el CD40 receptor y el CD40 ligando, y las funciones, las principales funciones de ellos. Eso es lo que les indica en esa tabla. Así que de esta tabla, las tres primeras. ¿Sí? Y nosotros sabemos que tenemos sitios para que ingresen esos microorganismos, sean virus, sean bacterias intra o extracelulares, parásitos, hongos, y que van a ingresar a través de los tejidos, ¿sí? A través de la piel, del aparato digestivo o del aparato respiratorio. Porque acuérdense que el antígeno no es solamente microorganismo, ¿sí? El antígeno también son alergenos. Los alergenos también son un cuerpo extraño que ingresa al organismo, ¿sí? Y ya sabemos que ellos van a ser capturados por la célula dendrítica una vez que atraviesa el epitelio, porque la célula dendrítica es parte de la inmunidad innata, ¿sí? Entonces, la captura, el procesamiento de ese antígeno, de ese microorganismo, es parte de la inmunidad innata, porque durante el procesamiento la célula dendrítica está produciendo B7. Y acuérdense que la producción de B7 es una respuesta inmunitaria innata. Chicos, esa es pregunta de examen. Bueno, entonces, la célula dendrítica puede encontrarse en reposo o puede encontrarse activada, ¿sí? Supongamos, ustedes ahora están sentados acá y ustedes se están encontrando en reposo. Ustedes están en reposo, ¿sí? Pero ustedes no significa que porque Andrés ya está en reposo, yo no le
ella está en reposo, ella expresa un montón de secuencias proteicas que van a ser las encargadas de formar receptores como las cadenas del MHC, ¿sí? Cuando ella está en reposo. Porque cuando ella está activa, ella no puede seguir expresando esas fracciones, porque ahora esas fracciones ya deben de estar pegadas a la membrana para poder cumplir con la función. Es lo mismo que ustedes están sentados acá y ustedes en teoría están recepcionando la información que yo les estoy dando. En teoría. En teoría están recepcionando, y cuando están recepcionando la información, están ahí guardando, están haciendo sinapsis, están guardando la información. ¿Sí? Para que la próxima semana del examen ustedes van a estar activados. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes están activados, ustedes ya no pueden seguir recepcionando información. Lo que ustedes ahora tienen que hacer es sacar al medio exterior toda la información que tienen en su cerebro. ¿Se entiende? Y eso hace la célula dendrítica. Ya cuando está en reposo, se prepara y empieza a expresar las fracciones para que cuando ella esté activa se puedan colocar todos los receptores en el medio externo, en su membrana. ¿Sí? ¿Ya se está preparada? Y tenemos también la expresión de la célula generadora de antígeno puede presentar más de un tipo de antígeno al mismo tiempo o siempre va a presentar solo uno. No, siempre solo uno. Sí, siempre. Yo puedo tener varios, o sea, claramente yo voy a tener varios MHC, pero buena lo que pregunta Cecilia. Acuérdense que yo tengo una proteína, ¿sí? Que es la que tiene que ser procesada. ¿Sí? Esa proteína no me va a formar solamente un péptido. Si yo fracciono, yo voy a tener varios. Yo voy a tener, entonces me aparece ella que me regala su año. Yo voy a tener varios péptidos que se van a generar. Uno de estos péptidos es más inmunógeno. ¿Qué significa eso? Que tiene un mayor poder para generar una respuesta inmunitaria. Y ese es el que se va a seleccionar. Y solamente ese es el que se va a unir al MHC, a todos los receptores de MHC. Yo no puedo tener uno acá diferente, otro acá, otro acá, otro acá. Tiene que ser uno solo. Entonces, cuando una célula dendrítica captura un antígeno, ella se queda cerrada para otros. Sí, ya sé. Un antígeno no. Una proteína. Una estructura. Una Sí. bacteria o algo así. Sí. Ya Se cierra y empieza a procesar solamente esa información. Sí. Y la expresión de moléculas que están implicadas en la activación. ¿Qué pasa? Una de las principales moléculas implicadas en la activación son los coestimuladores, que es la B7. ¿Sí? Acuérdense, chicos, que para la activación de un linfocito T hay tres cosas indispensables. La activación es el antígeno, la presentación del antígeno, el coestimulador y la citocina. Esas son las tres cosas indispensables para que ocurra. ¿Sí? Entonces, en este momento que la célula dendrítica está en reposo, no hay activación o generación de esos estimuladores. ¿Sí? Porque ella no necesita activar ningún linfocito T en ese momento. Pero cuando ella se activa, cuando ella recibe y capta, porque la célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica está activada cuando ella capta
ella también empieza a estimular la formación de los coestimuladores, como el B7, el CAM y todas las estructuras involucradas con la expresión o activación de esas moléculas. Y las moléculas de clase 2 del MHC tienen una semivida, ¿sí?, que es un promedio de 10 horas cuando la célula dendrítica está en reposo. Pero cuando la célula dendrítica está activada, esa semivida aumenta, porque le tiene que dar tiempo a que esté presente ese MHC2 para poder trasladar la información hasta el ganglio linfático y activar el linfocito T. Entonces, la semivida aumenta a unas 100 horas, es mayor de 100 horas. Profe, mas ela se degrada? ¿Perdón? ¿El MHC? ¿El receptor? Sí, se puede dar, porque las fracciones, los MHC son una superfamilia de inmunoglobulinas. Ellos son parte de una superfamilia de inmunoglobulinas. Entonces, ellas son proteínas que si no van a ser utilizadas, van a ser degradadas. Porque cuando ella está en reposo, lo que pasa es que cuando esta célula dendrítica está en reposo, acá en el retículo endoplasmático rugoso, acá están los ribosomas y se está formando las proteínas que van a venir a colocarse acá. Pero si no hay una activación, si yo no necesito el MHC2, entonces eso va a ser eliminado. Pero si se capta, si la célula dendrítica capta un microorganismo, entonces la semivida va a tener que aumentar porque yo necesito que esas proteínas lleguen hasta la membrana. ¿Y por qué habla solamente del 2? Porque acuérdense que el 2 está vinculado solamente a CD4. En cambio, el MHC1 tiene que estar presente en todas las células nucleadas. Y el MHC1 es el que tiene también la función de que cuando hay algún daño mínimo en la célula, él tiene que poder reconocer y presentar cuando el NK está paseándose para que el natural killer pueda eliminar. ¿Se entiende? ¿Sí? Y claramente también el número de moléculas a consecuencia de todo eso, el número de moléculas que van a estar en la superficie de una célula dendrítica activada va a ser mucho mayor que cuando ella está en reposo. ¿Sí? Todas las moléculas o todas las estructuras proteicas que se van a encontrar en la superficie van a estar mucho más aumentadas. ¿Sí? Profe, então assim, quando a gente está falando em resposta ao que a gente sempre está falando de CD8. Eu sei que foi bem. Sí, cuando yo hablo, es que puede ser CD8 y puede ser también CD4. O sea, CD4 también puede causarme una autoinmunidad. ¿Por qué? Por ejemplo, la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que actúa el CD4 porque se genera un anticuerpo contra la gliadina cuando ella debería ser una proteína que yo logro absorber. ¿Sí? Entonces, va a depender de qué esté causando esa enfermedad autoinmune. ¿Sí? Principalmente el CD8 va a estar vinculado a rechazos y a eliminación completa. Por ejemplo, cuando una persona recibe un trasplante, el trasplante puede ser, eso vamos a ver ahora, el trasplante puede ser rechazado rápidamente o después de un tiempo. Y eso va a depender del tiempo que tarda en reconocer que esos MHC no son parte de ese organismo. O sea, hay unos rechazos que son conocidos como rechazos
B. ¿Sí? Cuando un donante de la cepa A se le coloca ese injerto a uno de la cepa B, se deja el ratón y pasan días, se va el investigador y empieza a ver al ratón y ve que durante el tercer y séptimo día no ocurre ningún rechazo, ¿okay? Está todo ok, que no se ve nada necrótico. Pero al pasar entre el día 10 y el día 14, sí hay un rechazo de ese injerto. ¿Sí? Y ahí hablamos de un rechazo de primera serie, porque es la primera vez que se tiene contacto. ¿Sí? Y acuérdense que los linfocitos T también forman memoria. ¿Se acuerdan que nosotros vimos justamente que hay 4 subpoblaciones de linfocitos T de memoria? Y que está la memoria en el ganglio linfático, la memoria de linfocitos T en zonas periféricas, y que cuando hay linfocitos T de memoria, la respuesta ya es en 1 a 3 días. En cambio, cuando no hay memoria de un linfocito T, la respuesta tarda mucho más, ¿sí? Mucho más, de 3 a 7 días. Por eso se hace una segunda prueba con los ratones y al mismo ratón, a este mismo ratón que tuvo el rechazo del injerto entre el día 10 y el día 14, se le vuelve a colocar la cepa A del injerto. Y ahí sí se ve que ese ratón tiene un rechazo de segunda serie y el rechazo ya se ve entre el día 3 y el día 7, porque ya se generaron los linfocitos T de memoria. Hasta ese momento no se sabía exactamente qué era lo que hacía o qué molécula era la encargada de hacer el rechazo. Entonces se hace un tercer experimento donde al receptor, al que va a recibir el injerto, se le coloca el injerto y se le colocan los linfocitos T también del donante. Entonces, cuando se coloca el injerto y los linfocitos T, se ve el rechazo de segunda serie. Entonces, de esa manera, se determinó que el que se encarga entonces del rechazo son los linfocitos T, específicamente. Y acá podemos ver lo que yo les decía, que hay proteínas que son las reconocidas como antígenos leucocitarios humanos, los HLA. Que los HLA en nosotros los seres humanos serían los MHC, el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces acá podemos ver, lo ideal es que todos nosotros podamos tener un trasplante sinérgico en donde tengamos clones o tengamos hermanos monocigóticos y no ocurra el rechazo. Eso sería lo ideal, claramente. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un donante que es de la cepa A, un receptor de la cepa A, y el rechazo no se va a observar. En cambio, si el donante es de la cepa B, el receptor de la cepa A, el rechazo va a ser categórico y es un injerto completamente halógeno, por eso se rechaza. ¿Es? Nada de compatible tiene una cepa con otra. En cambio, si el donante es homocigoto para el MHC y mi receptor es heterocigoto para el MHC, entonces no hay el rechazo del injerto porque yo estoy dándole al receptor un injerto homocigótico y él es heterocigoto. ¿Sí? Entonces no se presenta el rechazo. Hay una cepa parental. ¿Sí? El receptor tiene una compatibilidad con su donante. En cambio, si el donante es heterocigoto y el receptor es homocigoto,
linfocitos, el rechazo también va a ocurrir, porque yo le estoy colocando dos líneas diferentes a alguien que tiene una sola de esas líneas, ¿sí? Entonces el rechazo sí también se daría en esos casos. Por eso es importante conocer o hacer el estudio para buscar los genes relevantes, ¿sí? Así se le llama en inmunología. Los genes relevantes son los genes que van a inducir una respuesta inmunitaria, ¿sí? Y esos genes relevantes son los genes del MHC, del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Que son los que van a ayudarme a poder diferenciar cuál es el HLA más acorde a evitar que yo tenga ese rechazo, ¿sí? Y como estábamos hablando con el examen, hay muchas enfermedades autoinmunes que están asociadas a la herencia de alelos del MHC, ¿sí? Y eso hace que se puedan generar respuestas inmunitarias diferentes. Entonces, acá nada más cómo se planteó ese rechazo y para que vean que es el linfocito T citotóxico el que se termina activando y el que causa un rechazo total, ¿sí? El que va a indicar o el que va a eliminar tanto si es una célula diferente o si la célula está infectada, si tiene el mismo mecanismo de acción. Estos son los genes humanos de HLA. Tenemos en un mismo cromosoma se encuentran los genes del HLA, del MHC1 y del MHC2. Acá están los 3 alelos del MHC2 y los 3 alelos del MHC1. ¿Sí? Estos 6 alelos son los que se deben de estudiar cuando se va a realizar un trasplante. Si es el caso de que no se pueda, porque hay veces que no se logra, lo ideal es que los primeros sean por lo menos del mismo grupo sanguíneo, ¿sí? Porque hay veces que no dan tiempo, ¿sí?, de hacer el estudio del HLA, del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque los genes del MHC se expresan de forma codominante, ¿sí? Ambos alelos se van a expresar, ambos alelos son dominantes, no hay uno dominante sobre el otro, ¿sí? Se expresa, o sea que yo expreso todos los alelos de MHC maternos y todos los alelos MHC paternos. Quiere decir que yo soy heterocigota para mi mamá y soy heterocigota para mi papá. Quiere decir que yo no puedo recibir nada de ellos, ¿sí? Por eso es que muchas veces la primera línea cuando hay un trasplante no son nuestros padres, sino son nuestros hermanos, ¿sí? O tal vez hasta nuestros primos más que nuestros padres. Porque yo tengo la codominación, ¿se entiende? Y la expresión, entonces ya saben que se va a expresar en las células nucleadas de clase 1 y en las células de presentadoras de antígenos va a estar el de MHC2. Me voy a quedar ya mucho ahí, ¿sí? Esto, chicos, ustedes también ya saben que se da la producción de interferón gamma, que interferón gamma es reconocido por ahí es cuando vemos que hay reconocimiento de un microorganismo, el linfocito, la célula dendrítica libera el interferón gamma y ella empieza a aumentar la expresión del MHC. ¿Sí? La liberación de interferón gamma puede aumentar la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad para que se puedan asociar con mayor eficacia a la activación de los linfocitos T. ¿Sí? Y se empieza entonces a dar la proliferación de esos linfocitos. Acá sí vamos a hablar del procesamiento y acá ya es rápido en esta parte lo que necesito
que tenemos dos maneras de que ocurra el procesamiento. Hay dos maneras de ocurra el procesamiento. Acá lo puede tener el ingreso, pongamos en este tejido, aquí y aquí puede estar una célula dendrítica, acá puede estar una célula dendrítica. ¿Sí? En esta célula dendrítica, cuando ingresa un virus dentro de la célula, entonces el virus va a ser absorbido o captado por esa célula dendrítica. ¿Sí? O puede ser también una bacteria intracelular. También puede ser una bacteria intracelular que ingresa a la célula, entonces la célula dendrítica también va a captar. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la célula dendrítica? Esto es cuando el péptido se va a colocar en MHC1. En MHC1. ¿Sí? La célula dendrítica dentro de su estructura va a empezar a hacer el procesamiento. Esto se le llama captura directa del antígeno. La célula dendrítica está haciendo una captura directa. Pero también en la célula dendrítica, cuando está vinculado a que la activación va a ser MHC1, puede ocurrir una presentación cruzada, que ese virus o esa célula tumoral venga por la presentación de otra célula diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La célula dendrítica absorbe a una célula que ya viene con el virus. ¿Sí? Que ya viene con el virus y le va a captar y ahí ella le va a presentar. Puede ser un virus o puede ser también una célula tumoral. ¿Sí? Porque esa célula tumoral ya está completamente infectada, ya está completamente dañada y necesita la ayuda de esa célula dendrítica. Entonces, cuando es una presentación directa, es que ella va a captar directamente al virus y a la bacteria intracelular. Cuando hablamos de una presentación cruzada, entonces hablamos del virus o de una célula tumoral que ya viene en esas células dañadas. Entonces se llama presentación cruzada. ¿Qué es lo que va a buscar la célula dendrítica? Que cuando es MHC1, las proteínas que deben de ser procesadas tienen que ser proteínas citosólicas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tienen que ser proteínas que se produzcan dentro de la célula dendrítica. Tienen que ser proteínas que se generan dentro de la célula dendrítica, dentro del citosol de esa célula dendrítica. ¿Entendió? Entonces, yo voy a tener a una proteína citosólica que fue generada dentro de esa célula dendrítica. Esta proteína citosólica puede ser entonces una proteína que el virus, de la proteína citosólica de un virus, puede ser de la bacteria intracelular,
ella va a ingresar a este proteosoma y de este proteosoma entonces va a salir un producto cortado. Van a salir de su estructura tridimensional, va a salir una estructura lineal. De acá van a salir entonces los péptidos. ¿Se entiende? Estos péptidos van a tener que ser enviados al retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? En el retículo endoplasmático rugoso se encuentran los ribosomas que están formando a las proteínas del MHC. Porque el MHC, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde finalmente se va y se coloca este MHC1? En la superficie, en la membrana plasmática. Biología 1. Todas las proteínas que son parte de la membrana plasmática se procesan en los ribosomas que están pegados al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, acá, en este retículo endoplasmático rugoso, se está procesando el MHC1. Y acuérdense que en ese retículo endoplasmático rugoso ocurre la síntesis, el ensamblaje, ¿sí?, de esas proteínas. Pero quien le indica su destino final es el aparato Golgi. Pero ella acá ya es sintetizada, ya es ensamblada, ya es glicosilada, ya es procesada. ¿Sí? A ella solo le falta madurar para cambiar sus O-glicosídicos en N-glicosídicos. Que eso ocurre en el aparato Golgi. Entonces, ¿qué pasa? En este MHC1 que se está formando aquí en este retículo endoplasmático rugoso, en la membrana hay un canal que se llama el canal TAP. ¿Sí? El canal es una proteína TAP. Este canal se abre cuando se forman los péptidos. Cuando se forman los péptidos. Entonces es un transportador de proteínas antigénicas, o un transportador de péptidos antigénicos. Transportador de péptidos antigénicos. Los péptidos que salieron del protozoo. Entonces los péptidos que salieron, no tenía otro color de pincel decía. Porque siempre te Ese que está. Entonces, yo puedo tener varios péptidos que se van a generar, varios péptidos. Y todos esos péptidos van a ingresar, ¿sí?, a través de este TAP, de este canal. Entonces, los péptidos empiezan a ingresar, y el péptido empieza a ingresar, da igual que yo, Cecilia, los péptidos empiezan a ingresar. Acá está una proteína que se llama, que está allá adentro, ¿sí?, en la luz, que se llama el RAP. Esta proteína, el RAP, es una proteína que reconoce, es una proteína que reconoce a los péptidos que acaban de ingresar a través de ese TAP. Acá debajo del TAP, hay una proteína que se llama tapacina. Tapacina. No puede ser, ya estaba entendiendo. Pero hay algo más y el día no aparece. Entonces, aparece esta proteína que se llama tapacina, que está debajo del TAP. Entonces, cuando el RAP captura todos los
estaban acá liberados para ir a la prueba. Bueno, ¿qué pasa con cuando la carga va a ser para MHC2? La célula dendrítica también va a tener que captar a un antígeno. Pero en este caso, la captación de este antígeno, de esta proteína extracelular, que va a ser la célula dendrítica, va a ser por endocitosis. Entonces va a ocurrir el ingreso a través de el contacto con la membrana de la célula dendrítica y va a ingresar como un endosoma. Este endosoma se va a volver acá primario y va a pasar a ser un endosoma después tardío o lisosoma, donde acá se van a activar las enzimas hidrolíticas, entonces se van a generar los péptidos. Entonces aquí sería mi endosoma tardío barra lisosoma. ¿Qué va a pasar después de eso? Voy a hacer otra vez acá. Acá yo voy a tener mi retículo endoplasmático rugoso, porque acá el retículo endoplasmático rugoso es donde está el ribosoma y se está generando los MHC. Entonces ahora yo voy a tener aquí un MHC2. Pero yo voy a tener aparte aquí una vesícula, un endosoma, es donde en ese endosoma se encuentran mis péptidos que fueron procesados en ese endosoma. Ahí están, en ese lisosoma, ahí está guardado esos péptidos. Este MHC2 no se carga en el retículo endoplasmático rugoso. En el caso del MHC2, para protegerle al MHC2 de evitar que él se cargue con otro cuerpo diferente que no sea este péptido, se va también a crear aquí en los ribosomas, una secuencia también de estructura proteica que se llama CLIP. Se le llama CLIP o cadena invariante. CLIP o cadena invariante. Y este CLIP se va a colocar aquí y va a sellar la hendidura del MHC2. Se va a colocar aquí, como que yo voy a evitar, como que yo voy a tapar. Si yo esto tengo abierto, puede empezar cualquier otra cosa acá. Pero si yo tapo, cierro, como un clip, sello, no va a entrar nada más que no sea agua, ojalá sea una cerveza helada. En este momento eso no. Pero próximamente, entonces, acá se coloca un clip que también se procesa. Este va a salir también en una forma de una vesícula, ¿sí? Entonces acá sale MHC2 y sale con su clip. Sale con su clip. Y va a ser llevado también al aparato de Golgi. Esse fio ele é feito pelo
También acá, son todos proteínas, Entonces acá también los ribosomas y se está haciendo el DHLADN, ¿sí? Todo eso se van juntos con esto, porque todos van a tener una función en la carga de ese MHC2, ¿sí? El CLIP protege, ¿sí? El HLADN está acompañando también para cumplir una función. Entonces cuando todo esto es madurado, se hacen todos los procesos de glicosilación dentro del aparato de Golgi, entonces también sale de vuelta acá el endosoma con ya el MHC2 maduro, ¿sí? Con su clip listo, con la estructura del HLADN. Y acá este endosoma se va a fusionar y se va a encontrar con el que tiene mis péptidos, ¿sí? De hecho, entonces se va a transferir y se van a fusionar con los que tienen mis péptidos. Cuando esto se fusiona, entonces lo que yo voy a obtener es una estructura que se fusiona. Acá van a estar los péptidos, ¿sí? Y lo que va a pasar aquí es que este MHC2 que tiene el clip, este clip se tiene que degradar, tiene que ser cortado, tiene que ser eliminado. ¿Quién se encarga de degradar el clip? Mi HLA-ADN. Entonces el HLA-ADN le saca el clip y le empieza a cortar, ¿sí? Y ahí yo voy a obtener a mi MHC2 libre y ya directamente se es atraído el péptido y se coloca y ya se puede trasladar a la membrana, ¿sí? Plasmática para ya colocarse y poder hacer la presentación, ¿sí? Entonces, todo esto que les acabo de decir está resumido en esta tabla que es pregunta de examen. Acá está. Tipo de APC para MHC1, todas las células nucleadas, para MHC2, células dendríticas, linfocitos B principalmente, CD8 MHC1, CD4 MHC2, lugar de degradación del antígeno, proteosoma en MHC1, endosomas tardíos y lisosomas para MHC2, fuente del antígeno principalmente proteínas citosólicas, como dijimos, y en el caso de MHC2, proteínas endosómicas y lisosómicas de la mayoría del ambiente extracelular, ¿sí? Y tenemos que el lugar de la carga del péptido del MHC1 va a ser el retículo endoplasmático y del MHC2 van a ser los endosomas tardíos lisosomas porque ocurre esa fusión, ¿sí? Acá las moléculas implicadas en el transporte del péptido, la carga del MHC son la TAP y la tapacina, y acá sería esa cadena invariante que es el CLIP o el DM que es el HLA-ADN, ¿sí? Después que el HLA-ADN degrada el clip, ¿qué pasa con él? ¿Él se degrada también? Se elimina porque todo esto es un endosoma tardío lisosoma, entonces todo se va a degradar porque esto se va a transferir a otra vesícula para ir a colocarse en la membrana plasmática. Acá nada más, chicos, está el esquema individual porque esto era un esquema en conjunto, ¿sí? Pero acá está un esquema individual donde ya pueden observar el proteosoma, la TAP, la tapacina que está ahí por debajo del TAP, el RAP que va reconociendo a los péptidos que ingresan, ¿sí? El MHC que se está formando aquí, que pasa al aparato Golgi ya cargado y luego ya es transferido a la membrana, ¿sí? Y en el caso del MHC2, como vimos, se consume un antígeno a través de una vesícula endocitada, se produce la degradación en el endosoma, se está formando el CLIP, el MHC2, se libera el aparato de Golgi y ahí vemos el HLA-ADN que agarra el CLIP y se puede cargar el péptido y de esa manera
llega también a la membrana, ¿sí? Entonces, ese sería el procesamiento que puede ser, por ejemplo, la pregunta extra del examen. No sé si habla el extra. O sea, la pregunta. No, ay, perdón, no quise decir pregunta extra, la pregunta abierta. Entonces, las funciones de la cadena invariante entonces asociada es justamente la unión, si es la que está asociada al MHC, y él va a degradar ese clip, esa cadena invariante.